¿Y cuánto tiempo tienen ejerciendo el rol de tutor? Buenas Profe, tardes, yo puedo. doctora. Buenas Ah, tardes. adelante. Ajá, No, no, disculpe. adelante, doctora. Mm, Primero la No, dama. bueno, aproximadamente 1 año y medio, Ok. como tutor influencer acá en la Universidad Bicentenario de Aragua. Pero lo que llama la Universidad Bicentenario de Aragua tutor influencer se refiere a la docencia. Aquí estamos Sí, hablando es sí, de ser sí. tutor de tesis. Ah, de tesis. Ah, ok. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, digamos, formalmente no he tenido la oportunidad. Soy tesista en una maestría en Derechos Humanos y bueno, tuve la oportunidad el año pasado y ahorita de ser profesora de diplomado y dentro de algunos días, la semana que viene, voy a ser jurado del trabajo final del diplomado. Bueno, y es la experiencia que tengo el año pasado también en Derecho Procesal Penal y bueno, esta vez de Derecho Procesal Global. Como tutor, como acompañante en el proceso de seguimiento y construcción de un proyecto de tesis, pues no he tenido la oportunidad. Muy bien. Muchas gracias por tu intervención. Mm. Doctor Carmón. Ok, bueno, yo tengo desde el tercer trimestre de 2023 en la universidad, igual tutor influencer, materia de procesar penal 2. Y no he tenido oportunidad de ser tutor de tesis, pero sí he acompañado a varios estudiantes con la parte técnica más que todo, no la metodológica, pues, con la parte de contenido. Me ha ayudado con eso, pero no he tenido la oportunidad de tutorear todavía. Muy bien. Bueno, así como yo siempre les recomiendo a los estudiantes que si tienen oportunidad de asistir a alguna defensa previa a la de ellos, lo hagan porque más allá de todas las orientaciones que uno le pueda dar, no hay nada como ver en vivo, en caliente, ¿verdad? Una actividad de ese tipo. De hecho, en algunas oportunidades que yo he sido jurado, tanto en la universidad como en otras universidades, a veces veo que el estudiante inicia su defensa, su exposición antes que se den las pautas. Y entonces eso da cuenta de que nunca antes había estado en una experiencia como esa, porque el evento de la socialización o de la defensa oral es un evento formal en el que hay una apertura, unas palabras de inicio, bien sea en algunos casos de algunas universidades lo hace primero la máxima autoridad y luego le dan el derecho de palabra al presidente del jurado. En otras universidades directamente el que da inicio a la actividad es el presidente del jurado. Y cuando tú ves que el estudiante apenas, o sea, no se ha dado esa parte y ya comienza a exponer, te das cuenta de que no tuvo esa experiencia previa y que tampoco el tutor la orientó de que miren, en ese momento tienes que esperar que te digan cuánto tiempo tienes, cuáles son las instrucciones y luego tú vas a comenzar. Entonces, así como yo les recomiendo a los estudiantes, a los tesistas, que siempre que tengan oportunidad asistan a otra defensa previa a la de ellos y de preferencia inclusive si los miembros de ese jurado son los mismos que son miembros del jurado de él, porque va a ver cuáles son el tipo de preguntas que hacen, etcétera. Asimismo, pues mi recomendación para ustedes sería esa, que en la medida de oportunidad que ustedes sepan que hay una defensa y puedan asistir, lo hagan, porque ahí van a poder observar otras cosas, como les digo, en vivo, que de repente van a comparar, mira, esto no lo sabía, o esto no me lo habían dicho, o esto lo vimos cuando conversamos o cuando revisamos tal información, y puedan entonces tener un panorama más amplio y más claro. Pues la relación tutorial, el proceso tutorial, que es como se denomina este módulo, este primer módulo de este diplomado, pues implica una serie de características tanto del tutor como del tesista y del proceso común, de las cuales algunas vamos a conversar hoy en este primer encuentro en vivo y otras las vamos a desarrollar en el encuentro presencial que tenemos
que ya está pautada, la fecha ya está notificada en el aula virtual y es importante que así. Aparte de allí vamos a hacer una actividad un poquito también muy práctica. ¿Están viendo la presentación? Carmona, Sí, Mixe. sí, doctora, se ve proceso tutorial en tiempos de inteligencia artificial. Ok, bueno, yo le puse ese nombre y con idea más de que en lo que ustedes van a desarrollar durante el diplomado puedan atender un poco esa dimensión, ¿verdad? Que es novedosa y que se ha incorporado en todos los procesos de nuestra vida cotidiana, académica y profesional, del cual no escapa el proceso tutorial. Recuérdense que todos los diplomados tienen un producto final de entrega como requisito de culminación de aprobación del mismo y este diplomado pues también lo tiene. En este caso, de este primer módulo, que es el que yo tengo a cargo, deben de presentar un papel de trabajo con base al cual se va a aprobar el título que ustedes deben de mantener durante todos los módulos del diplomado, es decir, que ustedes deben ir desarrollando. Por lo tanto, es importante que lo piensen bien, que lo busquen bien, para que después no haya eso de que, bueno, lo quiero cambiar porque después no van a tener oportunidad de cambiar. Una vez que ustedes entreguen el papel de trabajo, yo lo revise, yo hago un listado con esos títulos, se los paso a la doctora Mite Marrero, que es la coordinadora de este diplomado, y ya esos títulos que queden aprobados son el título que ustedes deben, como les digo, el título y el tema que ustedes deben desarrollar a lo largo de los otros módulos en el marco pues del plan de evaluación que ya está preestablecido y con el cual ustedes ya han sido notificados a través del foro de ambos. Entonces, bueno, mi nombre es Noelia Alfonso, yo soy abogado, tengo 2 maestrías, una en Derecho Laboral y una en Investigación Educativa. Soy doctora en Ciencias de la Educación, tengo 4 postdoctorados, 2 de ellos en investigación, el otro en investigación transcompleja, uno en Educación y Estudios para la paz y cooperación. Cabe destacar que yo soy la coordinadora de la línea de investigación institucional Cultura de Paz en la Universidad Bicentenaria de Aragua y uno en tecnologías disruptivas e inteligencia artificial. Entonces, bueno, me he desempeñado desde el año 2010 en adelante hasta la fecha como tutora de pregrado y posgrado en esta universidad y en otras universidades y también como jurado evaluado. Ahí está mi número de teléfono y mi correo por si requieren hacer alguna otra consulta, vamos a decir urgente, que no puedan esperar que por el aula yo les vaya a responder, porque normalmente yo respondo rápido por cualquier vía, pues, pero a veces las personas requieren hacer una consulta más larga o más puntual y les es más inmediato hacerlo por el WhatsApp, que libremente me pueden escribir y yo les voy a contestar. Entonces, bueno. Siempre que vamos a hablar de cualquier tema, es importante que nosotros podamos definir cómo estamos asumiendo ese concepto, esa categoría a la que nos estamos refiriendo. Y en este caso, pues, que nos corresponde conversar acerca del proceso tutorial, pues precisamente el primer elemento que se desprende de ese nombre, de esa categoría, es la palabra proceso. Y por supuesto, proceso implica que hay una serie de pasos, un conjunto de pasos lógicos, sistematizados que seguir, ¿verdad? Es un proceso que es formativo en la medida que nosotros vamos orientando a ese estudiante en su investigación, lo vamos formando acerca de cómo investigar. Y yo diría que es un proceso formativo integral, que no solamente lo estamos formando acerca del proceso de investigación, que es un proceso teórico práctico y que se aprende haciendo, sino que también lo vamos formando acerca de cómo debe vestirse, comportarse, actuar, qué debe considerar en su presentación, porque recordemos que este proceso de la tutoría investigativa tiene una finalidad muy puntual que implica
la elaboración de ese trabajo de grado, de ese trabajo de investigación, pero también su presentación oral. Entonces, no solamente debemos limitarnos de orientar en la parte escrita, sino también la parte oral. De manera que por eso señalo que es una formación integral, porque además vamos a ver que allí están inmersos también entonces elementos como los valores que tienen que ver con esa integridad académica, con esa ética, y también elementos emocionales cuando estamos en esa situación de estrés, tanto en el momento de desarrollar el trabajo escrito, la investigación, como en el momento de presentarla delante de ese jurado evaluador, especialmente en aquellos estudiantes de pregrado, puesto que está nada más y nada menos que en juego su título profesional. Yo, según mi experiencia, aunque hay un mayor nivel de complejidad en maestría y en doctorado, por supuesto, mucho más, siento que esa parte emocional y esa parte de los nervios por parte del estudiante tesista es más fácil de manejar porque tiene la práctica profesional, que de alguna manera le da un conocimiento más profundo de ese fenómeno que está investigando y que lo puede manejar, vamos a decir, con más soltura. Entonces, desde mi experiencia, siento que es más, esos nervios del tesista son más fuertes en pregrado, y entonces de allí que el tutor también tenga que tener esas competencias socioemocionales, socioafectivas, para poder lograr que el estudiante no se quede por eso, no incurra en ese síndrome TMT, todo menos tesis, sino que pueda salir adelante exitosamente. Entonces, este proceso formativo implica la dimensión académica, pero también la dimensión humana. De manera que no se limita a una corrección del texto, sino que busca que a través de esta orientación, a través de este acompañamiento, a través de esta asesoría, forme investigadores autónomos, críticos y éticos. Y por supuesto, es un proceso recursivo, es un proceso bidireccional en donde ambos nos nutrimos, tesista y tutor. Entonces, con base a lo que ya he señalado, podemos definir el proceso tutorial como un acompañamiento sistemático enriquecedor. Como lo había mencionado previamente, pues es enriquecedor, es nutritivo para ambas partes del proceso, o al menos eso es lo que se aspira, al menos eso es lo ideal. ¿Qué implica? Implica orientación metodológica, ¿verdad? ¿Cuál es la vía más adecuada para acercarse a ese fenómeno? ¿Cuáles serían las técnicas e instrumentos a seguir, los métodos, entre otros? Pero también implica el seguimiento académico. Con frecuencia uno escucha que los estudiantes, bueno, y también los profesores, hablan de que si el tutor metodológico y el tutor especialista. Y siempre mi recomendación hacia los estudiantes, que en este caso son el deber jurídico, es que traten de buscar un tutor que tenga ambas competencias. Pues desde mi punto de vista no es lógico tener una asesoría de una persona que domina la metodología, pero por ejemplo en este caso ustedes los que son de la escuela de derecho que no saben nada de derecho, porque metodológicamente puede estar correcto, pero las afirmaciones, las aseveraciones, los artículos, las jurisprudencias que señalan no son correctas, están desfasadas, la ley que ya fue derogada, que ha sido modificada, etcétera, no le veo sentido. Y han habido casos así, no son la mayoría, pero sí han habido casos de estudiantes que su título, su objetivo, su esquema, su estructura, los métodos que invoca son metodológicamente correctos, pero cuando uno ve el contenido, uno dice esto está desfasado de la realidad de cómo están operando ahorita esas instituciones. Y viceversa. De repente, un tutor que tenga todo el conocimiento jurídico, todo el conocimiento de la disciplina, pero metodológicamente ese trabajo tenga debilidades. Entonces, considero que lo ideal es
esto que ustedes están haciendo. Ustedes son abogados, tienen su conocimiento en esa área y están haciendo este diplomado para, de alguna manera, fortalecer esas competencias metodológicas, investigativas y esas, vamos a decir, esas buenas prácticas que debe tener todo el que decide, ¿cómo se llama?, ser jurado y ser tutor. Que son dos roles distintos, pero que van como parte de ese mismo proceso de investigación que tiene varios elementos. Entonces es importante hacer seguimiento académico. Generalmente, en la mayoría de las universidades, se ven varios seminarios de investigación o proyectos o investigación aplicada, como lo denominen, pero son varias unidades curriculares que están referidas precisamente a que ese estudiante vaya construyendo progresivamente esa investigación. Y en ese sentido, los que somos profesores o los tutores influencers, como los llama la UA, de esas unidades curriculares, generalmente invitamos a los estudiantes a que busquen tutor desde el inicio y no que esperen a culminar la carga académica para buscar el tutor, para que realmente haya ese acompañamiento y esa triada que sería el facilitador o docente o tutor influencer, el tutor investigativo y el estudiante que es el estudiante tesis, ¿verdad? Eso sería para mí lo ideal, que desde un inicio vaya ese acompañamiento. La realidad, por supuesto, no siempre es así. A veces el estudiante espera culminar su carga académica y cuando va a inscribir el proyecto, que le dicen que el requisito para inscribir el proyecto es que tenga tutores, que busque el tutor. Y a veces eso trae algunos desencuentros, algunos elementos de desmotivación para el estudiante, porque cuando llega el tutor, entonces el tutor le dice, no, pero a mí ese tema no me parece, a mí esa metodología no me parece. Y entonces resulta que ya el estudiante tiene 2, 3 unidades curriculares presentando un trabajo que le ha ido corrigiendo el docente y para que luego, como decía, empezar de cero. Como docente también me ha pasado eso, que a veces he coincidido que me han nombrado jurado de un trabajo de un estudiante del cual yo le di clase y cuando veo lo que me presenta le digo, pero esto no tiene nada que ver con lo que tú me presentaste cuando yo te di clase. ¿Qué pasó ahí? Porque en la investigación es un proceso que genera uno o varios productos, en este caso específicamente el producto que se busca es el trabajo de grado, pero es un proceso que implica un conjunto de pasos, que implica una búsqueda, una reflexión, una concienciación, y cuando uno ve que un estudiante que ha pasado un semestre, 2 semestres, 3 trimestres, un periodo de tiempo, esforzándose para realizar un trabajo y de repente de la manga sale con otro trabajo, entonces eso, ¿verdad? De alguna manera hace ruido y de alguna manera no es lo que se aspira, no es lo que se... También me he encontrado con estudiantes que en teoría tenían su trabajo listo, o por lo menos avanzado, y luego, mira, porque no es inscrito, porque no es defendido. Esto sobre todo pasa en posgrado, porque en pregrado las fechas ya están establecidas para todo el grupo en general. De tal semana a tal semana son las fechas de defensa, son las fechas de inscripción. En cambio, en los posgrados no es así, ni en esta universidad ni en otra. En los posgrados, el que va terminando su carga académica, que tiene su trabajo listo, es el que lo va a entregar, ¿verdad? Por eso de repente uno ve que a mí me ha pasado incluso en los posgrados que yo he hecho que después yo he terminado siendo tutora de personas que estuvieron conmigo, porque pasan tanto tiempo después que terminó la carga académica para inscribir su proyecto y después presentar su trabajo de grado, que más bien entonces ya yo tengo tiempo ya de haber terminado, de haberme graduado y eso, y entonces he podido apoyarlos como tutor, que no es lo ideal tampoco, porque lo ideal es que terminen en el tiempo, pero para terminar en el tiempo, entre otras cosas, hay que tener disciplina, esa capacidad de seguir instrucciones y esa capacidad de agendar el tiempo para que, ¿cómo se llama? Todo se dé de acuerdo a esa planificación. Entonces, en este seguimiento académico hay elementos que, como por ejemplo en pregrado se cursa inglés, informática,
y no sé si todavía se cursan esa unidad curricular que se llama DHP. El cierto es que estas no pertenecen al pensum directamente como tal, sino que se inscriben aparte, entonces a veces los estudiantes las van dejando y resulta que cuando van a inscribir el proyecto, entonces no pueden inscribir porque no han culminado el inglés o no han culminado la informática, etcétera. O no han sido diligentes en ir pidiendo sus notas y de repente entonces una materia que creía que tenían aprobada no la tienen aprobada, entonces no pueden inscribir. Entonces, considero yo que en este ítem del seguimiento académico también implica eso, orientar al estudiante a que esté pendiente de tener todos estos aspectos cubiertos para que cuando la investigación ya esté lista para ser inscrita, para ser valorada por la que les sea designado jurado, no tengan entonces que esperar por algunas de estas razones que ya les he señalado. Pues como ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, es fundamental que el tutor no se limite únicamente a ofrecerle información, a orientarlo cognitivamente, sino que también le dé ese apoyo emocional. Y que este proceso transversal, integral, implica una evaluación formativa continua. O sea, cada vez que yo le voy revisando, le voy leyendo, le voy corrigiendo, irle señalando cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que debe mejorar y por supuesto cuál es la vía o los materiales o las consultas que debe realizar. Entonces, esta acción tutorial implica intervenciones planificadas. Algunas universidades incluso le exigen al estudiante, cuando va a escribir el proyecto, una suerte de instrumento que va firmado tanto por el tesista como por el tutor, con todas las fechas de encuentro y qué realizaron en cada uno de esos encuentros. Pues, por ejemplo, que en la fecha tal se revisó el capítulo 1, cuáles fueron las observaciones que le hizo ese capítulo 1, en la siguiente fecha, ¿verdad? Que trajo la corrección y así como para llevar un control y una transparencia de que realmente se cumplió ese proceso tutorial. Creo que es una buena práctica que podemos incorporar más allá de que la universidad el que cuando hagamos ese primer contacto con ese tesista y lleguemos a un acuerdo de que sí, yo te voy a tutoriar y planifiquen, bueno, los encuentros van a ser cada tanto tiempo, algunos de estos van a ser presenciales, estos van a ser virtuales, por supuesto sabemos que toda planificación es flexible, de repente va a haber necesidad de mover alguna de esas fechas o de acercarlas o de incorporar otras, porque mira, lo que te dije que tenías que corregir, no lo corregiste, es necesario que nos volvamos a ver, o cuando uno le hace la práctica ya para la fecha de la defensa, lo que llamamos la predefensa, lo ve que está muy débil, no, mire, que hace otra segunda práctica. Por supuesto que hay una flexibilidad, pero tener esas sesiones programadas da cuenta pues de una formalidad, de una planificación, de una organización y de un seguimiento que realmente evidencia el trabajo que viene haciendo el tutor. Pues porque sabemos entonces también que lo ideal es que todas las experiencias sean, ¿cómo se llama?, satisfactorias, pero no siempre es así. Y a veces cuando nosotros estamos en el rol de jurado y no en el del tutor, nosotros decimos, bueno, ¿y qué hizo este tutor? Porque mira esta debilidad, mira esto y aquello. Entonces un poco también tener ese plan de trabajo y ver todas las veces que yo le corregí, todas las veces que yo le dije, todas las veces que él me firmó, también nos permite a nosotros tener como un aval de que nosotros sí hicimos nuestro trabajo, porque también sabemos que hay tesistas que entran en contumacia. De hecho, yo a veces les digo, bueno, mira, si no me hacen caso, yo no voy a, no cuentes conmigo, yo no voy a ir, o yo no te voy a firmar, un poco para presionar a que atiendan lo que se les está señalando. Porque así como les decía en el aspecto de los nervios, de que yo considero que se ponen más nerviosos los de pregrado, también en posgrado, cuando uno es tutor en posgrado, está la debilidad de que son profesionales. Eso tiene su elemento a favor, de que tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen la soltura,
pero tiene el punto en contra de que tienen menos tiempo y a veces tienen cargos importantes y creen que por tener cargos importantes, entonces uno tiene que, ¿cómo se llama?, ceder. Pero no es así, o sea, uno puede ser flexible en que, bueno, está bien, no puedes a esta hora, no puedes este día, vamos a cambiar, pero no una flexibilidad que se convierta en que nunca nos vamos a reunir o nunca nada, porque entonces ahí no hay un proceso tutorial, ¿ves? Entonces después si las cosas salen mal para los dos, porque el nombre es de uno y la firma de uno y la presencia de uno es la que está allí. Entonces, pues son elementos que también hay que considerar y por eso considero importante que en este primer aspecto de las intervenciones planificadas, eh, cuando se hace, digamos, ese contrato de aprendizaje que en el ámbito académico, en el ámbito docente, que corresponde a lo del plan de evaluación, en este caso obviamente no hay un plan de evaluación, pero sí hay unas pautas de, mira, nos vamos a ver en tales fechas, nos vamos a encontrar, como les digo, bien sea por Zoom o nos vamos a ver en persona o me vas a mandar por correo. También hay unas pautas allí, también hay un contrato allí en cuanto a tienes que, estos son los avances que cada cierto tiempo me vas a entregar y así. Entonces, también tener como un soporte de eso. Esa acción tutorial implica que el tutor debe guiar esas decisiones metodológicas sin que esto implique una imposición. Es importante que, por supuesto, hay niveles mayores de autonomía en la medida en que el tesista tiene una experiencia previa, bien sea porque tiene otro pregrado o porque está haciendo posgrado o otro posgrado, pero hay que orientar y decirle, mira, está bien, tú quieres hacer esto, muy bien, pero mira, esa parece que no es la vía correcta, no es la vía más idónea por esto, esto y esto, fundamental, no de manera caprichosa, o no por temor del tutor, de que, bueno, yo nunca he trabajado con ese enfoque, ¿verdad? También hay que, el tutor debe mantenerse actualizado, debe mantenerse estudiando y debe también, de alguna manera, eh, involucrarse pues en ese proceso y esa experiencia. Vamos a leer por aquí, dice Luis Mer. Buenas tardes, por eso es importante que el tutor deje por escrito todas esas pautas específicas y que el tutoriado firme hasta con huella dactilar. Sí, efectivamente, esa es una buena práctica, tener todos esos soportes que evidencien que efectivamente el tutor ha cumplido. Que insisto, algunas universidades lo piden, otras no, pues hay muchas modalidades de tutoría. En algunas hay más independencia, el tesista aparte busca el tutor, en otras la universidad es el que lo designa, pero cualquiera que sea la figura y la forma, es ideal tener esa práctica de generar un escrito y que el tesista siempre vaya firmando en la medida de las correcciones. Es importante estimular el pensamiento crítico, es decir, no darle todo, sino suministrarle materiales, suministrarle información para que él también lea más allá de las explicaciones y las orientaciones que le demos, y entonces también después preguntarle acerca de eso para que realmente se produzca esa reflexión crítica de parte de él y haya esa metacognición. Importante prevenir el abandono. Es normal y más ahorita en estos tiempos que estamos viviendo tan fuerte con lo del racionamiento de energía eléctrica que de repente haya que reprogramar alguna cita, algún encuentro. Pero si uno ve que falta el primero y falta el segundo, entonces ya hay que ver, bueno, ¿será que está pensando en abandonar? ¿Será que está pensando en tirar la toalla? O sea, porque sabemos que en este proceso se presentan muchas cosas, a veces problemas laborales, familiares, económicos, desánimo, presiones, un conjunto de elementos, pero es importante que el tutor esté atento y preparado o preparándose para poder afrontarlo de manera de garantizar que tenga un final feliz, que sea exitoso este proceso. Yo como docente, más que como tutora, insisto mucho, sobre todo a nivel de posgrado, que traten de ir desarrollando su investigación a lo largo de la carga académica, porque de alguna manera ese acompañamiento de los compañeros
de que mira, acuérdate que el profesor mandó a hacer esto, ya lo hiciste, ¿cómo va? Hace que el estudiante se mantenga atento y se mantenga animado. Cuando culmina la carga académica, que cada quien se enfrasca en su día a día, entonces es más probable, y lo vemos muchas veces, de personas que nos encontramos y le dicen, no, yo hice una maestría, yo hice un doctorado, pero lo que me faltó fue defender la tesis. Bueno, te faltó todo, porque si hiciste la carga académica y no hiciste eso, no tienes el título. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces vemos que se quedan así, que no culminan ese proceso. Más que todo, pienso que en posgrado, precisamente por la dinámica, como les digo, que no inscriben todos y dependen todos en una misma fecha, sino conforme van terminando. Entonces es importante que pueda esforzarse para hacerlo en el tiempo, precisamente como parte de prevenir ese abandono. Fortalecer la autonomía investigativa implica entonces precisamente que ese proceso no sea teórico, sino que siempre haya como actividades que vaya a realizar para que, bueno, se vaya dando esa investigación de manera auténtica, de manera transparente, de manera íntegra y de manera vamos a decir, colaborativa, que realmente siente ese acompañamiento y que realmente vaya adquiriendo pues esa experiencia que le permita en sus próximos estudios tener una mayor participación en su proceso de investigación. Por supuesto, esta sesión subtutorial es multimodal, se puede llevar a cabo totalmente presencial, con encuentros presenciales y virtuales, con encuentros síncronos y asíncronos. Por lo menos yo en mi estilo tutorial siempre pido primero que me manden lo que tienen escrito antes de ese primer encuentro en persona. Porque generalmente los estudiantes, aunque lo ideal es que lo busquen a uno, aún antes incluso de escoger el tema, la mayoría de las veces no ocurre así, sino que pasan de repente a su primer seminario o su primer proyecto, como se llama la unidad curricular, y después lo buscan a uno. Entonces ya tienen un papel de trabajo. Entonces yo generalmente les digo, mándame primero el correo en lo que tienes para yo leerlo y luego nos encontramos, ¿verdad? Por supuesto, cuando no es estudiante que no tiene nada, pues ya obviamente esa fase se omite y se va directamente a la primera entrevista personal para ver entonces qué es lo que te inquieta, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que quieres investigar, entre otros, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de estudiantes que han avanzado algo, que te dicen, yo tengo ya algo escrito, yo siempre le digo, mándamelo primero, entonces allí hay un primer encuentro que es asíncrono, porque me manda el correo, yo lo reviso, le doy una retroinformación primero asíncrona y luego después le digo, bueno, vamos a reunirnos en tal fecha y dependiendo si estamos en la misma ciudad o no, pues entonces se determina que haya ese encuentro presencial o que sea ese encuentro virtual. Lo importante es que siempre haya la comunicación, que siempre haya la conexión, ¿verdad? Porque también uno como docente se consigue con estudiantes que le dicen a uno, no, es que el tutor no me responde, es que el tutor no me contesta, es que yo le escribo y no me da respuesta, es que yo le mandé las correcciones hace tiempo y no me ha retroalimentado. Entonces es importante no comprometerse a una tutoría, un proceso tutorial, si no tenemos las condiciones, si no tenemos el tiempo, si no tenemos la disposición, si no tenemos la empatía para hacer. Hay que ser bien responsable con esto y así como hay unos criterios para que el tesista escoja el tutor, pues también hay unos criterios para que el tutor escoja el tesista. Y si de antemano nosotros consideramos que esos criterios que nosotros nos hemos puesto para aceptar al tesista no los cumple, pues seamos sinceros y honestos y digámosle de una vez, mira, yo te sugiero que busques otro tutor, a no decirle que sí por no saber decir que no, por compromiso o quizás porque estamos viendo el incentivo económico o de otra índole que pueda haber allí, pero sin que realmente nosotros tengamos esa disposición al 100%, porque a la larga estamos perjudicando al estudiante y también a nosotros mismos, nuestra imagen y lo que se esté diciendo de nosotros por allí. Entonces, la función tutorial tiene 4 dimensiones. La primera, la académica,
que implica entonces garantizar ese rigor científico, que se pueda alinear entonces esa teoría con ese método y ese análisis. Es importante aquí, sí, por supuesto, nosotros aún, por ejemplo, que seamos abogados, hay temas y hay áreas, hay ramas en las que tenemos mayor fortaleza que otras. Eh, Bien sea por la práctica, por el ejercicio, porque nos gusta más, porque esos son la mayoría de los casos que se nos han presentado, entre otros. Entonces, pues cuando nos toca asesorar trabajo de temas que no conocemos tanto, pues por supuesto lo lógico es que nosotros también estudiemos, que también investiguemos, que también consultemos con otros que sean expertos en el área, de manera que nosotros podamos tener bien cubierta esa dimensión académica. Una dimensión formativa, como ya lo había señalado, que está en pro de que ese tutor pueda ser capaz de poner a favor del tesista todo aquello que permita que él desarrolle esas habilidades investigativas y ese pensamiento metodológico, orientación de decisiones técnicas, evitar errores en el diseño. Por supuesto que así como nosotros como en el ejercicio de la profesión a veces consultamos a colegas, intercambiamos puntos de vista entre otros, pues también es válido en la tutoría que si nosotros tenemos alguna duda metodológica, pues consultemos a otros que consideramos expertos en la metodología, bien sea para que nos dé el visto bueno, el avalo, para que nos haga una recomendación, una orientación, todo siempre en pro del éxito de ese proceso tutorial y por supuesto de lo que se busca, que ese tesista alcance el título al que está aspirando y por el cual el requisito previo es la elaboración del trabajo de grado. Y esa dimensión psicosocial que tiene que ver con que el tutor siempre sea motivador de ese tesista, de ese estudiante, que pueda ayudarlo a contener esas frustraciones y que pueda fomentar en él entonces esa confianza académica, confianza en él mismo, confianza en el tutor, confianza en la institución y en el proceso. Porque este es un proceso que involucra la institución, que es la que tiene que ver tanto con la parte académica como con la parte del manual, la parte administrativa, de la fecha de los procesos, los pagos de los aranceles, de la designación de los jurados. Los jurados, ¿verdad? Que son 3 personas, 4 personas, 5 personas, dependiendo del nivel, si es pregrado, si es maestría, si es doctorado, que en algunos casos incluso uno o dos de esos jurados son jurados externos, es decir, que no son de la universidad. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia cultura, idiosincrasia, estilo. Entonces, que todos esos elementos debe de considerar el tutor, el tema. Hay temas que siempre se invita a que los estudiantes investiguen cosas novedosas, cosas de vanguardia, pero hay temas que son más álgidos que otros. Entonces, todos esos aspectos, vamos a decir, van a involucrar una carga emocional que debe gestionar adecuadamente el tutor. Entonces, entre las competencias de ese tutor, vemos que hay varias, que no es solamente que sea conocedor del tema. Entonces, un tutor eficaz debe ser capaz de equilibrar el rigor técnico con el acompañamiento humano, transformando entonces esa idea general que trae el tesista a la primera conversación en una investigación científica con valor social. De manera entonces que el tutor debe tener competencias personales, socioafectivas, cognitivas, investigativas, didácticas, tecnológicas y ambientales. Y si alguna de estas no las tiene, porque también aquí es importante el autoconocimiento, yo siempre le digo a los tesistas, quien mejor se conoce es usted, el que sabe si tiene miedo escénico, si le cuesta escribir, si se pone nervioso, todo ese tipo de cosas es usted, entonces usted debe de sincerarse con usted mismo y con el tutor para que el tutor pueda coadyuvarlo, pues también el tutor debe hacerse su autoanálisis, su reflexión y decir, mira, verdaderamente de todas estas competencias yo tengo debilidades en esta, entonces voy a buscar la manera de fortalecerlo, ¿verdad? Porque
yo siempre digo que no hay, como decir, no hay ningún delito, no hay ningún pecado en no saber algo. Lo que está mal es que no busquemos aprender, que no busquemos superar eso. Hoy en día, con la emergencia de la tecnología y de la inteligencia artificial, hay docentes, hay tutores que no manejan la tecnología. Bueno, no digamos que todos tengan que volverse expertos en tecnología, pero un mínimo de conocimiento deben de tener. Y también contar con personas que de repente, pues, bueno, yo no lo hago, pero sé quién lo hace, sé quién nos puede apoyar en esto, ¿no? También un poco eso para garantizar que haya un cumplimiento integral de esos mínimos, porque también a veces uno lee un trabajo escrito como jurado que está eh, un lenguaje claro, limpio, unas citas actualizadas, metodológicamente correcto, pero cuando llega la presentación, entonces ve una presentación que deja mucho que desear, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista de la legibilidad. Entonces argumenta, no, es que ni el tesista ni el tutor tenemos competencias tecnológicas. Bueno, está bien, no las tiene, pero entonces busquen quien las tenga para que los apoyen en eso y que realmente puedan hacer una presentación que sea visualmente atractiva, que sea legible, que sea limpia, ¿verdad? Que no esté ahí copiado y pegado todo el trabajo tal cual como está en el Word, porque son dos procesos, dos fases distintas. Una es la escrita y la otra es la oral y cada uno tiene sus propias características. Entonces, bueno, es importante, como les decía, igual en la parte socioafectiva. Bueno, de repente no tenemos todas las respuestas, bueno, pero vamos a apoyarnos en algún colega, en algún amigo, en algún conocido que nos pueda dar pauta, que nos pueda dar estrategias para poder entonces eh, ser empático, ser proactivo y poder brindar esas herramientas que hagan que el estesista se sienta acompañado, se sienta motivado, si está desanimado, cobre nuevos ánimos, cobre nuevas fuerzas. Entonces, en cuanto a las competencias de artesista, pues por supuesto también las competencias personales. eh, Hay artesistas que son responsables, hay unos que son excesivamente, eh, no sé, organizados, que más bien no estresan al tutor porque estén desaparecidos, sino porque aparecen demasiado. Eh, que no, ¿cómo decir? Que son impacientes, que son inquietos. Hay unos que porque son demasiado relajados y se lo toman como todo muy a la ligera. Y otros porque son demasiado impacientes, que son como intensos, que son como que quieren hacer todo de una vez. Apenas estamos definiendo el título y ya quieren tener hasta los resultados. Entonces, todas esas cosas el tutor tiene que saberlas ponderar y saberlas medir. Cognitiva. A veces nos encontramos con tesistas brillantes que ya tienen 2 y 3 y 4 carreras previas, que han hecho diferentes investigaciones, por supuesto están más empoderados de su investigación, y hay tesistas que nunca han hecho una investigación previa, que tienen dificultades en la escritura, incluso en la comprensión lectora. Entonces, pues por supuesto allí el trabajo del tutor es mayor, el peso de esa responsabilidad del tutor. Metodológica, hay tesistas que sí dominan la metodología, hay tesistas que no la dominan, ni la quieren dominar, ni la quieren entender, ni hacen el esfuerzo. Es como si vieran matemáticas, no le gusta, no le entiende. Entonces, también esas cosas tiene el tutor que poderlas sortear. Comunicativa, hay tesistas con muy buena oratoria, hay tesistas que no. Entonces, estas cosas el tutor debe valorarlas desde el principio. No esperar que llegue el día de la defensa de tesis para ver, no es que él se queda trancado, es que él se queda privado, es que él no habla, sino si ya se ha detectado desde el inicio del proceso tutorial que tiene debilidades comunicativas, buscar que se inscriba en talleres, que haga cursos, darle tips, practicar, buscar tutoriales, buscar la vía que sea necesaria y que sea factible, plausible, para que pueda fortalecer esa debilidad que tiene, pueda cerrar esa brecha y pueda salir exitoso, así como las competencias digitales. Obviamente que
cuando se trata de tesistas a los que uno les ha dado clases, ya uno desde el inicio tiene un diagnóstico, ya uno sabe cuál es, en qué se desenvuelve mejor y qué es lo que más le cuesta. Pero a veces a uno lo busca como tutor personas que uno nunca ha visto, ya sea por recomendación de otros que le dicen, mira, búscate a tal persona de tutor, porque tal persona es experto en ese tema, es especialista en ese tema, esa es su línea de investigación. O porque, bueno, a veces uno da una conferencia, un taller, una charla en algún sitio y la persona lo escucha y se le acerca a uno, yo creo que usted sea mi tutor. Ahí, por supuesto, hacer este diagnóstico de cuáles son las competencias que tiene y cuáles no, o cuáles están más débiles, es más cuesta arriba que alguien que ya uno ha venido conociendo y ha venido tratando, y que eso le permite a uno también como tutor ser más efectivo, más eficaz en ese abordaje. Por eso es importante la honestidad de parte y parte en cuanto a, porque como les digo, hay un elemento fundamental de autoconocimiento, quien se conoce mejor que uno mismo para saber entonces qué es lo que le cuesta y qué es lo que se le facilita. Es importante entonces que en esa primera conversación con el tesista poder no solamente hablar del tema de investigación, sino de estos otros elementos, si es una persona que es nerviosa, que se estresa, que se pone a llorar, que cuando se pone a llorar quiere dejar todo, o es una persona que frente a los momentos de estrés reacciona favorablemente, si es una persona que le cuesta hablar o habla muy bien pero le cuesta escribir, no le gusta escribir, no le gusta leer, usted le dice, mira, léete esto, investiga esto, analice esta sentencia, aquí tienes este material y no lo hace, entonces poder conversar también acerca de eso para dos cosas. Una, para que la decisión que se tome de aceptar o no aceptar al tesista sea con conocimiento de causa. Y dos, para que si una vez que se decide aceptar, poder entonces realmente generar una planificación y generar una estrategia personalizada, adaptada a las necesidades particulares de ese tesista. Valores en el proceso tutorial. Bueno, por supuesto debe haber una ética y una honestidad académica, tanto de parte del tutor como de parte del TC. Una responsabilidad compartida, que se desprende precisamente de esa ética, porque un tutor que asume una tutoría y después no atiende al tesista no es un tutor ético. Un tutor que ve algo que se debe cambiar o que se debe mejorar y no se lo comunica al tesista, no lo ayuda, no lo apoya a que lo mejore, no es un tutor ético. Y viceversa, un tesista al que uno se esmera, uno le corrige, uno le revisa, uno le da información, le suministra materiales, le da videos, consejos, todo, pues, y no los revisa, no corrige, echa a perder más bien las correcciones que uno le ha hecho, pues por supuesto ahí tampoco hay ética. Entonces, este, es importante pues establecer desde un principio esa es la responsabilidad compartida. Y en el caso del tutor, esa responsabilidad hoy en día con el auge de la inteligencia artificial va mucho más allá. Yo que también soy jurado o árbitro, que es el nombre que se utiliza en el caso de las revistas, de artículos de revistas. Antes, pues yo revisaba en la parte de las referencias únicamente que la estructura del formato, pero ahora con el auge de la inteligencia artificial, sabiendo que la inteligencia artificial alucina y que inventa referencias y datos, me he dado a la tarea de revisar una por una. Entonces, igualito con el tutor. Yo siempre hago mucho énfasis, por lo menos en la parte de las leyes, porque sean los trabajos de grado, independientemente sea el nivel de pregrado o de posgrado, independientemente sea del área de conocimiento que sea, si no sea de derecho, en los trabajos de grado siempre mencionan una que otra ley, porque los trabajos de grado tienen la parte de la fundamentación legal. Yo siempre insisto mucho en eso porque hasta de abogados, siendo tesista y tutora abogada, me he encontrado que citan leyes con años incorrectos, con números de gaceta incorrectas, artículos que no corresponden. Entonces, hay siempre esa ha sido una responsabilidad del tutor, pero hoy en día considero que hay más responsabilidad, hay que tener más cuidado en revisar todas esas cosas porque, insisto, si bien es cierto que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo,
cuando descansamos totalmente en la herramienta, nos vamos a encontrar entonces con estas contradicciones, con estas debilidades, que a pesar de la evolución, de la modificación, de la adaptación, de que cada vez surge un nuevo número, un nuevo nivel de cada una de esas herramientas, aún siguen generando. Entonces es importante que el tutor en eso pues sea comprometido, que exista un respeto mutuo, ¿verdad? Entre tutor y tesista, un compromiso entre ambos y que obviamente sabemos que de acuerdo al nivel, de acuerdo a la experiencia previa del tesista va a ser más autónomo o no, y la personalidad también, algunos van a ser más pasivos, otros proactivos, pero siempre el tutor debe tener como meta y debe propender su proceso tutorial a eso, a que se logre esa autonomía de parte del TC. Entonces, bueno, quisiera hasta aquí, pues, escuchar a algunos de ustedes sus comentarios, si han tenido alguna experiencia, bien sea como tesista, como tutor, como jurado, como docente, qué opinan de lo que hasta aquí hemos conversado, qué pueden aportar. Luis Mer, Maura, Mixel, Carmona, son 4 nada más de un grupo de 26 que se conectaron. Así que, bueno, quedo aquí atenta a que participen. Bueno, doctora Alfonso, a mí siempre me ha parecido complejo, tanto desde el punto de vista del acompañamiento como desde el punto de vista del estudiante o del participante, independientemente del grado del que se trate, del grado que se intente alcanzar, o sea, o del nivel académico, la parte metodológica me parece, digamos, el cuello de botella y el punto crítico de cualquier intención investigativa. Eh, Actualmente, como le comenté, estoy haciendo, ya presenté el título y estoy en las primeras fases de la tesis de maestría. Y me surgió esta oportunidad y para mí es muy valiosa. Primero porque creo que se ha perdido el valor, se ha perdido de vista el valor ético del vivir el proceso de realizar un producto intelectual. Y segundo, se ve siempre como algo pesado, complicado, y no se le da el justo valor. Y usted acaba de decir hace minutos que si yo que terminé mi carga académica, pero no presenté mi trabajo final, pues no hice nada. Entonces, creo que es muy importante, desde el punto de vista muy personal, es muy importante entender el proceso desde el inicio, el qué me preocupa, qué quiero atacar, sobre qué quiero escribir y por qué, y cómo darle esa forma que es lo bonito, ¿no? La forma metodológica es cuál es la herramienta, cuál es el diseño, por qué un diseño sí y otro no. Eh, y cómo estructurar eso es para mí profundamente complejo. En el caso muy personal, mi papá es tutor de tesis, tiene su especialidad en metodología de investigación. Y cuando él me está acompañando ahorita en el proceso con la maestría, y cada vez que se pone en modo metodólogo, me complica la vida. Entonces yo decía, Dios mío, papá, y entonces se le olvida que es mi papá, se le olvida que es mi papá. Entonces ya eso que usted habla de la parte de motivación, bueno, en algún momento presentaré yo ese trabajo final, en algún momento me graduaré, en algún momento, porque me desmotiva. Entonces estoy en esto, número uno, porque lo considero profundamente importante, me parece como le digo, un cuello de botella. Y hay que poner de moda el investigar. Y yo creo que ahora más que nunca necesitamos que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, la duda, el de esto no me parece, el por qué, ir construyendo el conocimiento. Creo que ese es el aporte importante de todos nosotros como profesores, facilitadores, desde el punto de vista de la academia. Generar profesionales con pensamiento crítico y no técnicos en un área específica del conocimiento. Entonces, cuando mi papá se pone que esto, que lo otro, que el título, que tal, que esto no, pero esto no lo validas, entonces, ¿cómo lo vas a medir? Y cuando habla de cómo voy a medir, entonces la intención investigativa que tenía me dice, eso no es posible porque eso cuadra o incurre en el marco de la especulación. Y entonces, ¿y cómo voy? Ya eso me explota la cabeza. Eso quiere decir que me echó para atrás
el título y me echó para atrás lo que yo quería, en lo que yo quería trabajar, porque me dice, eso es todo especulativo. Es bonito en teoría, pero no lo puedes medir, que cómo vas a medir esos resultados, cómo vas a hacer si eso ni siquiera es un marco normativo que está claro. Tiene que ver con la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista jurisdiccional. Entonces, me parece que es muy importante este tipo de escenarios. Es muy importante poner de moda la intención investigativa, la necesidad de investigar, la necesidad de formar pensamiento crítico y de producir. Entonces, bueno, hacerlo, como dice mi papá, es importante siempre el fondo y la forma. Y en la forma está mi cuello de botella, el tema específico del monstruo en el que yo puedo identificar o catalogar a la metodología. Entonces, bueno, espero con este diplomado fortalecer o entender o abordar ese punto desde el punto de vista no solamente de como estudiante, sino como un posible acompañante, un tutor acompañante, una persona que acompaña a una persona, a un estudiante, de pregrado, de posgrado, para culminar con éxito pues su proceso formativo. Gracias, profe. Ah, gracias por tu valiosa y enriquecedora intervención. Fíjate, en primer lugar, cuando te escuché, lo primero que dijiste de tu papá, pensé en dos cosas. Una, que en la mayoría de las normas de las universidades está prohibido que un familiar sea el que sea tutor o sea miembro del jurado, ¿verdad? Fíjate, en mi caso, mi mamá también es del área de investigación y nunca fue mi tutor. Sí, sí, sí me asesoró, sí me guió, vamos a decir, tras bastidores, pero nunca fue mi tutora. Entonces, eso es importante también porque, ¿cómo se llama? Otra persona que no tenga ese vínculo y que también tenga su experiencia te va a orientar de una manera distinta a cuando se está involucrando el conocimiento y la familiaridad. Entonces, tendrías que revisar allí si eso no te está favoreciendo, porque en el caso a mí me favoreció. O sea, de primera instancia, ella no pudo ser mi tutora de pregrado porque ella no es abogada. Y de ahí en adelante, pues se mantuvo esa norma de que, aun cuando después yo hice estudios que fueran de educación, ella, como te digo, en algunos casos, si le pedía una opinión, le pedía una asesoría, me la daba, pero no, mi proceso iba un poco más distanciado, un poco más independiente con ese tutor, vamos a decir, oficial. Este, eh, pero tendrías tú que valorar porque tú eres la que te conoce y la que conoces cómo va la cosa, ¿verdad? Si eso, como te digo, no te está funcionando a ti porque no para todos es la misma experiencia. Eso por una parte. Por otra parte, eh, al interior de las universidades existe una cosa que se llama cultura investigativa, ¿verdad? Hay cosas que es lo que yo llamo las normas no escritas, porque a veces los jurados, los profesores, los tutores le dicen una cosa a los estudiantes que tú la buscas en los manuales, la buscas en los instructivos, la buscas en el reglamento y no está, pero es una regla. O sea, si tú no lo haces así, no funciona. ¿Me entiendes? Entonces también es importante cuando el tesista busca tutorio, siempre le recomiendo que sea alguien de la universidad en la que estudie, porque todas las universidades tienen permitido lo que se denominan tutores externos, así como hay jurados externos. Pero yo siempre recomiendo que en la medida de lo posible es preferible que sea un tutor de la propia universidad porque hay una cultura al interior de esa universidad. Y siempre pongo un ejemplo de una universidad en la que yo trabajaba, ya no trabajo allí, que ellos dicen que la investigación en acción es solamente para los proyectos, eso, ¿cómo se llama? Socio integrador y que no para trabajos de grado. Y entonces, bueno, eso es una norma que ellos tienen ahí. Que en maestría no se puede utilizar, que en grado no se puede utilizar, eso es nada más para pregrado, en este caso para TCU, que son los que hacen proyectos socio integrados. Pero tú buscas en el manual y dice que hay libertad investigativa y que tú puedes emplear el paradigma y el método que tú quieres.
De manera que eso no es una norma, vamos a decir, formal, establecida, sino que es algo cultural. ¿Ves? Entonces, en función de eso, una de mis recomendaciones es que siempre podamos tener a la mano el manual, pero también trabajos de grado de esa institución que nos permitan orientarnos a cuál es la tendencia cultural. Universidades como la Universidad Bicentenaria de Aragua, dentro de su cultura, tienen que los títulos sean cortos, que los títulos no sean tan largos. Universidades como la Universidad Rómulo Gallego tienen unos títulos larguísimos y con un lenguaje rebuscado a nivel doctoral, ¿ves? Entonces, que son dos estilos distintos. Y si tú ves el manual más o menos dice lo mismo. Es decir, que en el manual no vas a encontrar esa respuesta. ¿Dónde encuentras esa respuesta? Cuando revisas los trabajos de grado. En este caso, la tesis doctoral, ¿verdad? Y compara. Y tú dices, mira estos títulos y mira estos títulos. Entonces, es importante que también tú puedas ver en esa maestría que tú estás haciendo, si, o sea, que tiene como tres fuentes de información. Tu papá, que en este caso vamos a decir el metodólogo, el manual de esa universidad y trabajo previo de esa universidad donde tú puedas ver eso. Y un elemento importante a considerar allí es, pues, por supuesto, cuál es el enfoque metodológico por el que te decantaste. Porque cuando tú reiteradamente mencionas la expresión que tu papá te dice, eso no lo puedes medir, quiere entender que tu trabajo es cuantitativo. Porque si tu trabajo no es cuantitativo, tú no tienes por qué estar buscando que vas a medir nada. Entonces, bueno, no sé si algo de esto que yo te digo te sirve de algo. Fíjate, Luis Mar coloca por aquí, desde mi experiencia en el proceso, que desde la especialización hasta el doctorado, mi tutora fue la doctora Egle Parra, que fue clave en todo porque fue muy certera en sus acotaciones. El tutor fue motivadora y en el contexto investigativo también hay que ver, ¿verdad? Por lo menos Egle es reconocida experta en la investigación cualitativa. Entonces ella coloca aquí cualitativo, cuantitativo tras completo. Dice que espera adquirir más experiencia en esta etapa. Tú dices que te acompaña, pero no es tu tutor formal, que te ayuda a uno con que tu profesor de la universidad. Claro, eso igual. A mí también, como te digo, mi mamá me asesoraba y yo tenía mi tutor, pero también esa asesoría, ese acompañamiento varió dependiendo del nivel y también dependiendo del tema y de la experiencia en el momento que lo tuviese así. Pero en el caso mío siempre fue fructífero, siempre fue productivo, siempre fluyó, pero si no fluye, ¿entiendes? Porque no siempre es así, no siempre el hecho de que una persona conozca algo que quiere decir que porque lo conoce te puede orientar. Entonces ahí tú tendrías que valorar, mira, si esto no me está llevando por buen camino, ¿ves? De hecho, yo soy cristiana evangélica y cuando yo te escuchaba, lo primero que me venía a la mente, o una de las cosas que me venía a la mente, es que yo siempre le digo a los estudiantes que hay una porción de la palabra de Dios que dice que escribas la visión y corras detrás de ella. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes que coloquen en la parte de frente de su cama eso, ¿verdad? Esa meta que tienen. Quiero ser abogado, quiero ser magíster en derechos humanos, quiero ser doctor en ciencia de la educación, quiero ascender. La meta que en ese momento tengan para que cada vez que se despierten con flojera, cada vez que se despierten cansados, cada vez que se despierten desmotivados, cada vez que digan no puedo más, tiro la toalla, vean que ahí está la meta y corran detrás de la meta. Entonces, tu meta en este momento, aparte de tu vida profesional en general y de este diplomado en particular, es culminar esa maestría, porque legalmente eso también tiene un tiempo, no es indefinido. El CNU establece un tiempo desde que tú inicias hasta que tú culminas, no pueden pasar más de 4 años, porque si no, ya no tienes chance de presentar el trabajo de grado y ya no tienes el título. Y tú como abogada sabes que todo las propiedades, las titularidades ¿cómo se llama? Se acreditan, son reconocidas a través de un documento. Cuando tú dices yo soy hija de, lo demuestra a partir de nacimiento. Cuando tú dices yo soy fulana de, lo demuestra la cédula de identidad. Cuando tú dices yo soy venezolana, lo demuestra la cédula de identidad o el pasaporte, dependiendo de esté. Cuando tú dices este carro es mío, tienes el título de propiedad del carro, de la casa.
etcétera. Entonces tú dices, yo soy abogado, aquí está mi título de abogado. Yo soy docente, aquí está mi carnet o mi constancia de docente. Y así sucesivamente. Entonces, si eres, o sea, para decir que eres magíster en derechos humanos es porque tienes el título. Entonces, para tener el título hay un paso previo, que es el trabajo. Ajá, dice Luis, me te agarra el régimen de permanencia en las públicas igual que en las privadas. Sí, bueno, tienen un tiempo, ¿verdad? Entonces no deje que se agote el tiempo. Evalúa tus opciones y como te digo, verifica si realmente tú estás siguiendo un enfoque metodológico cuantitativo o qué es lo que tú quieres hacer, porque a veces hay que cambiar de tutor o de asesor, a veces hay que cambiar de tema, a veces hay que cambiar de título, a veces hay que cambiar de metodología. ¿Por qué? Porque las planificaciones son flexibles. Si yo selecciono un tema que a mí me gusta, pero resulta que eso ya era un problema que se solucionó porque mañana sale un decreto de eso, de una resolución, un decreto, una cosa de esa que mágicamente resolvió lo que yo estaba investigando, no puedo seguir, pese a terca que voy a seguir investigando en eso cuando ya eso no representa y ese vacío que yo estaba investigando, esa brecha ya no está. ¿Ves? A veces yo digo, voy a hacer un trabajo de campo, por ejemplo, voy a entrevistar a los jueces, a los registradores, jueces, y ninguno me atiende, todos me dejan en espera, todos me dejan en visto. Se me tranca el serrucho, entonces yo tengo que optar, o porque ya no voy a hacer entrevistas, sino cuestionarios, que es más rápido para responder, o que ya no lo voy a hacer de campo, sino documental. ¿Entiendes? Entonces, también no, hay una parte emocional, hay un componente de lo que yo aspiro a hacer, de, como tú dices, esa intencionalidad investigativa, pero también hay un componente de lo que la realidad me permite hacer. ¿Eh? Y en función de eso hay que cambiar. Yo generalmente le aconsejo a los tesistas que no apliquen un solo instrumento. Pero también la práctica te dice que a veces ese instrumento tú tienes que modificarlo o esa técnica, eso que tú tienes planteado, lo tienes que modificar. Yo cuando hice mi tesis doctoral tenía previsto que iba a hacer entrevistas nada más. Cuando yo hice las entrevistas no me dijeron mucho o sea, que realmente valiera la pena. Entonces, también apliqué un cuestionario más una escala. Y entonces hice un focus group, ¿verdad? Y para precisamente tener suficiente información, contenido de valor, como se llama ahora, que me permitiera a mí entonces generar mi aproximación teórica. Entonces, también tienes que plantearte todas esas cosas, pues. Mejor que tú, nadie va a saber qué es lo que te va a funcionar, pero lo importante es que te sientes a revisar dónde están las debilidades y cómo pueden ser subsanadas de la mejor manera. Entonces, bueno, gracias por tu intervención. Gracias Luis Mer también, que no habló, pero escribió. Faltaría Maura y Carmón, porque estamos nada más 5 personas aquí, no puede ser entonces que 2 no hablen. Aparte que la finalidad de estos encuentros en vivo es esa, ¿verdad? Porque si no fuesen que yo grabo video y lo subo, se supone, sí, Carmen, adelante, sino que son precisamente para que haya interacción. Buenas noches. Buenas noches, Mauro. Me disculpa que estoy un poquito afónica y sin luz. Ah, Bueno, yo quería hacer una pregunta. Yo acabo bueno, hace como 3 semanas hice mi socialización de mi trabajo de grado de maestría, ¿ok? Este, y viví toda esta experiencia de la investigación, de análisis de resultados y todo esto. Y estando en la UBA ahorita, todavía no había socializado, me eligen como jurado de una tesista. Claro, la intención era que esta persona, eh, por decir algo, yo trabajaba, soy en el área contable, yo trabajaba, mi tesis hablaba de cuentas por pagar y la de ella hablaba de cuentas por pagar, pero era más o menos lo mismo. Y debido a eso fue que decidieron ponerme como jurado.
Entonces, en vista de la experiencia que yo había tenido a raíz del trabajo de grado que estaba desarrollando, eh, realicé las respectivas correcciones, ¿ok? Y la pregunta va por lo siguiente: ¿el tutor tiene que formarse exclusivamente en contenido o en investigación o acompaña en ambos? Porque al final me limitaron, no solamente revisa contenido, y yo estaba viendo debilidades en la parte de investigación. Entonces, esa duda me quedó porque yo digo, bueno, si uno realmente ve que hay una debilidad en el tesista, pues lo idóneo es orientarlo para que él culmine su tesis con éxito. Yo tuve, escuchando la experiencia de la profe que habló con su papá y todo esto, yo tuve la experiencia de que a mí me costó conseguir tutor para mi tesis, y al final solamente conseguí una persona para que me acompañara a presentar mi tesis, porque me fue claro, mira, yo de metodología no sé nada, y me quedó a mí irme a pie sola. ¿Y qué hice yo? Algo que usted mencionó allí, pues sencillamente me regí. Yo hice mi maestría en la Universidad de Carabobo, me regí por todo lo que la universidad decía, empecé a bajar tesis de la Universidad de Carabobo para poder guiarme y poder ver cuál era la metodología que yo debería seguir. Gracias a Dios pude culminar el trabajo de investigación, y al final conseguí a alguien que me pudo revisar la tesis en la parte metodológica, me hizo algunas correcciones y pude terminar mi trabajo. Pero realmente es como un poquito complejo el hecho de ser tutor. Por eso me inscribí, porque me quedó esa duda, o sea, ¿hasta dónde llega el tutor? ¿Qué es lo que debe hacer el tutor? Solamente debe ser la parte de contenido, la parte de metodología la da la universidad. Bueno, en el caso de nosotros en la Carabobo, teníamos 3 seminarios que supuestamente eso era lo que nos iba a hacer capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Y ya nos quedábamos con el 4 y el 5 solos nosotros. Pero aquí en la UBA vi que eso no fue así. Entonces estoy así como un poquito confusa, y quisiera que usted me indicara, o sea, cuál es el camino correcto que se debe seguir para tutorear realmente en base a todas las láminas que hemos visto, que estaban muy interesantes, si el acompañamiento es completo o es limitado. Es que esa es muy interesante tu pregunta, Mauro, y tu experiencia que compartiste con nosotros. Gracias por compartirlo. Es que, ¿cómo se llama? El deber ser, lo ideal, es que el tutor sea un tutor integral. Se presume, salvo prueba en contrario, que los que somos doctores, ¿verdad? Ya tenemos las dos competencias, porque se presume, salvo prueba en contrario, que un doctor, bien sea en ciencia de la educación, en ciencia jurídica o en la ciencia que sea, tiene el conocimiento de lo que llaman el especialista, es decir, del área de conocimiento de su disciplina, de su ciencia, y tiene, ¿verdad?, un conocimiento a nivel de investigación, a nivel de metodología, que se supone que un doctor es un investigador senior, ¿verdad? Porque hablamos que los pregrados son investigadores Nobel. Ya en maestría se supone que entonces tú adquieres ya un nivel de poder, el perfil de egreso de cualquier magíster es que es un investigador en el área de ese conocimiento que obtuvo, en este caso estudio de ciencias contables, en el caso de la compañera de derechos humanos, entre otros. Y ya se supone, como te digo, que un doctor en cualquier doctorado que haya realizado, en teoría, salvo prueba en contrario, es un investigador senior, y que por lo tanto entonces se supone que tiene las dos competencias. Ese es el deber ser. ¿Cuál es la realidad? Que no todo es así, porque pues en el caso mío, por ejemplo, yo vengo siendo docente del área de investigación desde, desde el 2008, 2009, desde el 2009 hasta la fecha, tanto en pregrado y después en posgrado,
y jurado y tutor y tal y qué sé yo, y como lo dije cuando me presenté, tengo una maestría en investigación, tengo postdoctorado en investigación, no me la sé toda, bueno, creo que nadie se la sabe toda, no me la sé toda, pero tengo una mayor experiencia o una mayor fortaleza en el área de investigación que otro tutor, por ejemplo, que la única investigación que haya visto o que haya hecho es su trabajo de grado, por ejemplo, en la maestría, y que el único seminario que haya visto de investigación sean los que vio en la maestría. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente nos vamos a encontrar con esa realidad, que hay tutores que te dicen, no, mira, yo te ayudo o te apoyo, o te asesoro con el contenido, pero con la metodología no cuentes conmigo, ¿verdad? Entonces, hay tutores que trabajan en compañía, ya tienen su otra persona con la que trabaja y se acompañan para precisamente, como decir, complementarse en esa parte que siente el tutor que no es su fortaleza, que es la metodología. Muchos tutores que te dicen, yo trabajo con fulanita, yo te reviso la parte de contenido, yo te reviso la parte de metodológica. O otros que te dicen, yo soy tu tutor y te reviso la parte de contenido y tú ves, tú buscas a quien te revise la parte de la metodología, ¿verdad? Siempre cuando los estudiantes me comentan a mí esos casos, yo le digo, pero si hay tantos tutores, si hay tantos profesionales, porque no te buscas de una vez a un profesional que domine las dos áreas? Pero no siempre es factible. También hay temas del área de conocimiento, de la especialidad, que son muy específicos, que realmente, o sea, la persona que tiene conocimiento en eso es el especialista y no tiene conocimiento en la metodología, bueno, entonces el estudiante hace como tú, pues, otra persona, o es autodidacta en esa parte. Pero en principio lo ideal es que el tesista busque un tutor que domine ambas cosas, y lo ideal es que el tutor trate de prepararse cada día más para precisamente ser un tutor, vamos a decir, integral o con mejores competencias. Por supuesto, nunca, ¿cómo se llama? Nunca llegamos o sea, siempre estamos aprendiendo, siempre tenemos que estar estudiando, siempre tenemos que estar conociendo. Y hay un elemento allí que fue lo que yo le dije a Mixe, la parte cultural, que cada vez que uno es tutor y es jurado en otra universidad, uno se consigue con otras cosas. Es decir, que uno siempre está aprendiendo también. Yo también soy docente eventualmente en la Carabobo, porque es como contratada, pues a veces me llaman para dar clase allá, y también he sido jurado allá y tutor también he sido. Y he tenido pues la oportunidad de experimentar las diferencias culturales que hay allá con respecto a las que hay aquí y así en otras universidades. Entonces, pues es importante que si nosotros tenemos ese deseo de ser tutores, tratemos en la medida de lo posible de foguearnos en todas las áreas para que, independientemente de que siempre estamos en libertad y en el derecho de consultar a otros. Así como los médicos consultan a otros colegas, mire, vamos a hacer una interconsulta porque me parece que este problema tiene que ver con lo otro. Y uno en el derecho, en el ejercicio también uno consulta casos con los colegas, pues también es válido que tú como tutor, si tienes una duda o algo, pues consultes a un compañero, aunque no trabaje directamente con él, o sea, aunque no sea tu estilo de que siempre vas a tutorear con otra persona, como los casos que te mencioné, de que hay tutores que de una vez te dicen, yo te asesoro en esto, y el compañero y la compañera del compañero te busquen la metodología, también puntualmente uno tiene una duda o algo y consulta. Este, Mira, esto, ¿verdad? Pues si yo tengo mis tutoriados, pero cuando si tengo una duda en algo, pues obviamente busco, dependiendo de qué sea la naturaleza de la duda, a quien consulta. Por eso es bueno también cuando uno es tutor desde que el estudiante está todavía en la carga académica, porque también tiene la parte del profesor, entonces uno le dice, ay, ¿qué te dijo el profesor de eso? Ah, no, el profesor me dijo tal cosa y cual cosa. Entonces tú puedes ver allí también como un termómetro de que, bueno, si vamos bien orientados o lo que le está diciendo el profesor, entonces yo tenía razón lo que yo estaba pensando o lo que yo estaba dudando, porque fíjate que el profesor también se lo otro. Es importante eso. Y en cuanto a los jurados, generalmente como jurado a ti te hacen
como esa distinción, pues independientemente de que tú tengas todas las competencias, generalmente cuando te nombran como un jurado, hay dos jurados o tres jurados dependiendo del nivel, porque para maestría son cuatro, para doctorado son cinco, en pregrado creo que son tres, pero generalmente hay dos jurados que los nombran como especialistas y hay un jurado que lo nombran como metólogo. Y bueno, siempre uno tiene la libertad de sugerir, porque sugerir, recomendar, no implica que tú te estés, pienso yo, es mi opinión personal, que tú estés invadiendo las competencias de otros. Porque a mí me han nombrado en trabajos como jurado, me han designado como jurado, vamos a decir, metodológico, pero yo soy abogado. Si yo estoy leyendo y estoy viendo algo allí que jurídicamente no es correcto, yo le digo, le recomiendo que revise con su tutor tal curso. O de una vez, si es una ley que está derogada o que fue reformada, no sé qué, le coloco, le recuerdo que esta ley fue reformada en la fecha tal, tal y tal, y le pongo la gaceta y le pongo la cosa. O sea, porque nunca no lo está haciendo con la finalidad o la intención ni de hacerlo sentir mal, ni de hacerse sentir de que uno sabe más, sino de que precisamente todo quede excelente y cuando vaya a su defensora no vaya a tener ningún contratiempo de que le vayan a decir nada delante de su familia y de lo que lo acompaña, sino que todo se resuelva en la fase de la revisión escrita. Empezar, le deja ayudar. Entonces, yo lo que hago es como decir, ser respetuosa de que no le pongo una corrija esto, o sea, de repente en la parte que me toca a mí sí le pongo más, corrija aquí, pero en lo otro le pongo revise, converselo con su tutor, algo así, tú sabes, como más ligero, pero que como, bueno, mira, tienes esta alerta aquí, ¿verdad? Tú verás si lo tomas o lo dejas. Pienso yo que, este, nos falta que hable. Pero se retiró, parece. No lo veo. Carmona, no. Pero vamos a seguir a las láminas que me faltan y te damos el derecho de palabra. No te vas a escapar, Carmona. ¿Se sigue viendo la presentación? ¿Alguien que me diga si se ve la presentación? Sí. Ok, gracias, Luis Miguel. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una buena práctica. La situación, el estudiante con dificultad para delimitar el problema. La acción del tutor genera preguntas orientadoras, revisa los antecedentes y lo guía a que reformule. El resultado, un problema que es claro y viable. Mala práctica, el tutor corrige sin explicar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que el tesista se vuelve dependiente, se desmotiva también, porque un tesista que es cómodo, que es flojo, que es el tutor le modificó y no le explicó nada, se vuelve dependiente. Pero un tesista que sí quiere participar activamente en su proceso y simple y llanamente lo que siente es, bueno, me quitaron, me borraron, me cambiaron lo que yo puse y ni siquiera me dijeron por qué, se desmotiva y hay un retraso en la tesis, que es lo que no quería. Entonces, experiencias reales de un caso exitoso, un tutor que realiza reuniones periódicas con el tesista, que realiza una retroalimentación clara y escrita, que hace uso de un cronograma, aunque se sabe que el cronograma es flexible. Resultado, un trabajo de grado, una tesis terminada a tiempo, una publicación de artículo o de libro y el desarrollo de autonomía investigativa por parte del tesista. Un caso problemático, un tutor que es ausente o que es inaccesible, que cambia constante de criterio, que primero te dice una cosa y después te dice otra que es todo lo contrario, que no se cumplen los acuerdos iniciales porque quedaron en que se iban a encontrar en tales fechas, en tales momentos y no, eso no ocurrió. ¿Cuáles son las consecuencias? Estrés académico, abandono o retraso y baja calidad del trabajo. Entonces, retos en el proceso tutorial, masificación de estudiantes. Bueno, esto las universidades lo han tratado de controlar limitando el número de tesistas. Lo que pasa es que yo creo que en algunos casos ellos se fueron al extremo, porque cuando yo era tesista en pregrado, creo que era hasta 6 tesistas que se podía tener, no sé cuántos es ahorita, pero por lo menos en posgrado lo llevaron a 2. Entonces ya también es como un extremo porque en posgrado no es tan rápido como en pregrado. En pregrado ponen una fecha y esa fecha tiene que cumplirse así tal cual. En cambio en posgrado, mientras que esté en el lazo de los 4 años, o sea que no se haya cumplido vencido ese plazo, hay como más
puede tardarse más, puede inscribir después, de repente inscribir el proyecto y pasa mucho más tiempo para inscribir el trabajo de grado o versión preliminar. Entonces, bueno, también como quedó, es poquito. Pero también sabemos de casos de, de tutores que entonces tienen más, pero no, pero ¿cómo se llama? Pero lo presentan con el nombre de otra persona para precisamente poder salir de ese límite. Entonces, bueno, lo importante aquí es que nosotros seamos conscientes de realmente cuál es la capacidad que tenemos para atender estudiantes. Y sabemos que a veces, cuando en el momento que los aceptamos, si tenemos la capacidad y después la cosa el panorama cambia, pues entonces hay que tratar de sortear eso. Por lo menos ahorita, con el tema de los cortes de energía eléctrica, todo se atrasa. Entonces, la capacidad de respuesta que tiene uno en cualquier área, incluyendo la tutoría, se ve limitada. Uso ético de la inteligencia artificial, bueno, lo había señalado por ahí parcialmente cuando decía que incluso había que revisar las referencias. Al inicio señalé que, porque en el título yo coloqué con inteligencia artificial se ha involucrado en todas las áreas, no escapa de eso la tutoría, se puede apoyar no solamente el tesista para generar su investigación, sino el tutor también para revisar esa investigación, pero siempre de forma, ¿cómo se llama? Racional, consciente, verificando la información. A mí me dio mucha risa porque en estos días me nombraron árbitro de un artículo y el artículo tiene una parte de declaración de ética donde el articulista pues señala que utilizó la inteligencia artificial, pero me da risa porque lo que más le corregí yo a ese trabajo fueron acentos que le faltaban. Y entonces a la final en esa declaración ética dice que utilizó la inteligencia artificial, no sé si fue Grammarly o cuál era la otra, Kilburn, para la revisión y la corrección gramática y ortográfica. Yo dije entre mí, aquí falló totalmente la herramienta porque el trabajo de contenido estaba bien, la estructura la cumplía, pero cada dos palabras faltaba el acento. Y en palabras comunes, no eran palabras extrañas que de repente tú tienes la duda dónde lleva el acento, sino como decir canción, información, cosas que, o sea, como te digo, que nadie tiene la duda dónde se acentúa y le faltaban los acentos. Y yo decía, aquí la herramienta no funcionó. Entonces, el problema no es que use la herramienta, el problema es que chequee lo que la herramienta hace. Entonces, un reto en el proceso tutorial es la brecha en la competencia investigativa, tanto de tesistas, que como les digo, hay tesistas que tienen más experiencia investigativa que otros, porque hay tesis, por lo menos en la UBA es una escuela, porque en la UBA todas las carreras, aunque ahora existe la alternativa al trabajo de grado desde el 2015 en adelante, pero en general en la UBA existe, o sea, para graduarse de cualquier pregrado hay trabajo de grado. En cambio, hay universidades que no. Entonces, obviamente, cuando tú eres tutor, por ejemplo, en especialidad o en maestría de un estudiante que no hizo trabajo de grado en su pregrado, pues obviamente tiene menos competencias investigativas que uno que sí lo realizó. Igual por parte del tesista. Un tesista que hizo trabajo yo he tenido tesistas que son TCU y hicieron trabajo de grado, que después son licenciados y hicieron trabajo de grado, que después fueron especialistas y hicieron trabajo de grado, que después hicieron maestría y hicieron trabajo de grado, y me los consigo como tesista en el doctorado. Obviamente tienen 4 trabajos de grado previos, les da una mayor experiencia investigativa que uno que no hizo ninguna, ¿verdad? Porque también tuve casos así. Hay universidades que no ponen de requisito previo para hacer el doctorado que tengan especialidad ni maestría. Entonces vienen del pregrado para el doctorado, no han hecho ningún trabajo de grado. Obviamente que el desafío en las competencias investigativas de ellos son más fuertes, y si eso se convierte en tutores, pues obviamente como tutores también tienen ese desafío de competencia investigativa. Entonces aquí lo importante es que nosotros tengamos un autoconocimiento de nosotros, de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y las del tesista, y nos pongamos a accionar, a trabajar, a asistir a talleres, a cursos, eventos, tutoriales, a ver videos, a leer libros. Cada vez que uno va a asesorar a alguien, que se quiere importar el enfoque, vamos a leer de ese enfoque, vamos a leer cuáles son los métodos de ese enfoque. Vamos a ver trabajos que hayan desarrollado ese enfoque, o sea, que hayan utilizado esa metodología.
¿me entiendes? Para entonces nosotros poder tener un mejor panorama y poder también dar una mejor orientación. Y importante, lo que siempre les digo, el elemento cultural, vamos a ver cómo aplican eso en esa universidad. Y el llamar a un amigo, por lo menos por ahí Luis me nombró a la doctora Glepapa, queridísima amiga, doctora y apreciada. Yo cuando tengo alguna duda de cualitativo, inmediatamente le escribo, mira, profe, tal cosa, yo pienso esto, ¿qué opinas tú? A veces me dice, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Noelia. A veces me dice, no, Noelia, mire, es mejor esto. También hay que tener o sea, la capacidad, la humildad de escuchar y de consultar a otros y como les digo, y de investigar. Porque como vamos a orientar nosotros un proceso en el que nosotros no somos los primeros que no investigamos, nosotros tenemos que leer, tenemos que investigar. Pero, mire, se va por el enfoque cualitativo, vamos a leer libros de cualitativo, vamos a buscar trabajos de cualitativo. Y así pues entre la experiencia previa, el conocimiento previo que nosotros tenemos y el que vamos revisando, pues tenemos más herramientas para... Y el acompañamiento emocional, que lo he mencionado desde la primera diapositiva. Entonces podemos concluir que la tutoría de tesis o la tutoría investigativa es un proceso que es integral y que es formativo. Que el éxito depende de cómo se gestiona esa relación entre el tutor y el tesis. Requiere actualización, ética y compromiso, ¿verdad? Lo cual implica voluntad. Cuando tenemos voluntad de hacer las cosas, lo demás pues lo vamos encontrando en el camino. Si no hay voluntad, pues por supuesto que nada más no se da lo demás. Formar investigadores es más importante que solo terminar una tesis. Entonces, podemos definir la tutoría como aquella que traza la ruta, transversaliza y trasciende, que une la calidez humana con algoritmos concisos, un tiempo a la medida, orientación personalizada en la que vamos resolviendo cada duda, vamos dando ese impulso para avanzar a través de un acompañamiento inteligente. Bueno, gracias por su atención y ahora sí, Carmona, entonces tiene el derecho de palabra. Si por alguna razón no puedes abrir el micrófono, escribe, pero necesitamos ver tu punto de vista. Sí, profe, ya con el micrófono activado. Primeramente, bueno, felicitar la excelente ponencia. Y bueno, voy un poquito más allá de eso, como usted acaba de mencionar, no solamente es terminar tesis, creo que tenemos que empezar a formar investigadores desde el primer trimestre, porque hay veces que pedimos un trabajito sencillo para que cumplan con alguna actividad de alguna unidad, y esos trabajos a veces vienen con deficiencia y a veces los vamos dejando pasar y llegamos ya, se gradúan y nunca obtuvieron esas competencias de investigación. Otra cosita, ¿no? Que vivencias no personales, pero sí de una persona muy cercana. Que hay veces que los tutores se convierten en una piedra de tranca para el tesista, en vez de ser un facilitador. Entonces vemos que tesis, como usted dice, fueron construyendo una tesis durante toda la especialización, la maestría, el doctorado, y a veces el tutor en el último momento le tranca el paso a la defensa. Y hay veces que esa persona que pasó eso, generalmente no termina ni la especialización, ni la maestría, ni el doctorado. Porque él se desmotiva de una manera que dice, oye, pasé 1 año, 2 años haciendo un trabajo y en los últimos 3 meses el tutor del trabajo me lo paró de una manera que a veces ni siquiera le dan motivos válidos porque la persona se pone a analizar. Lo que me está diciendo a veces no tiene ni lógica. Simplemente Así es. pareciera, no sé, el tutor a veces simplemente no está de acuerdo con el trabajo que venía haciendo y en vez de tratar de enderezarlo a lo que él quiere, simplemente desecha el trabajo sin otro motivo. Es lo que pienso, pues. Sí, lamentablemente existen casos así. Afortunadamente no son la mayoría, pero sí existen casos así aislados. De hecho, me hiciste acordar que en el diplomado anterior a en la actividad presencial, hubo un compañero, creo que era de la escuela de administración, si la memoria no me falla, que comentó que cuando él defendió la tesis, los jurados pidieron mención honorífica, mención publicación, algo así, y el tutor dijo que no estaba de acuerdo. Que no dice, oh, por calma.
¿verdad? Cosas así que, como te digo, gracias a Dios no son la mayoría, pero son casos que no se deberían dar. Yo pienso que en eso también es muy importante pedir referencia de quién, o sea, cuando, así como yo decía, siento yo que es más ventajoso para uno como tutor, cuando uno asume la responsabilidad, el compromiso de ser tutor de tesistas que ya uno conoce porque les ha dado clases y de alguna manera eso le permite a uno tener como una radiografía de ese estudiante. Así pienso que igualmente para el tesista es mejor cuando escoge un tutor que conoce personalmente porque le ha dado clases o que es referido de alguien, fíjate, por ejemplo, Luis Mer allí hizo una carta de referencia, de recomendación cuando se expresó de esa forma positiva de la doctora Egle Parra, la cual yo certifico. Entonces tú dices, bueno, una persona que me recomendaron, de alguien que la conoce, que a veces uno recomienda a personas, pero de una vez uno dice, yo no sé cómo es ella como tutora, te la recomiendo porque es de ese tema. Por ejemplo, alguien que esté trabajando con feminismo, género. Entonces uno le dice, fulanita, la doctora fulana, es especialista en eso. Ahora, yo no te puedo decir como ella como tutora, que no la conozco, nunca he sido jurado en donde ella ha sido tutora, ni en donde ella ha sido jurado, ni a mí me ha dado clase ni nada. Entonces, averiguo, ¿verdad? Siempre es importante eso para tratar de prevenir estos chascos, porque puede ser que aún así suceda, pero creo que habría menos porcentaje de posibilidades si uno ya conoce a la persona o tiene referencias de la persona. Y bueno, de todas maneras, existe la posibilidad de recusarlo, de cambiarlo. O sea, si las cosas no se dieron, nadie está obligado a vivir en comunidad, es un principio jurídico. Existe la división, la partición de herencia, existe el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el proceso tutorial, también hay la vía. También tú puedes cambiar de tutor, un proceso administrativo, ¿verdad? Tienes que pasar una carta y todo eso, pero lo puedes hacer. Igual como a veces con los jurados, que hay veces jurados que también trancan la cuestión y no porque el trabajo tenga debilidades, sino a veces hasta simple que son personas muy, ¿cómo se llama? Que ocupan cargo de mucha importancia, que están muy ocupados y entonces no corrigen en el tiempo que está establecido, y pasan por decir 4 meses cuando te establecido 15 días y no te da respuesta de ningún tipo. Entonces también tienes el mecanismo pues, de acudir a la instancia correspondiente a solicitar que te cambien el jurado porque el jurado no responde. Entonces ahí ellos le hacen un último llamado al jurado para que se ponga al día. Si el jurado no lo hace, pues también, ¿me entiendes? O sea, no es lo ideal, pero siempre hay una posibilidad de cómo salir de ese problema que se presenta. Lo importante es como valorar los pros y los contras de esa situación. Que yo recuerdo cuando yo estudié en la Universidad de Santa María, cuando yo estudiaba Derecho, que había un profesor que le decía puente roto, que nadie le pasaba. Y una de las cosas que hacía el primer día era que porque en esa época que yo estudié, solamente hacían pruebas escritas y pruebas orales. No había otro tipo de evaluación. Y él siempre decía que bueno, que si uno estaba inconforme con la nota, uno podía pedir una revisión de la prueba, pero que la revisión de la prueba la hacía el jefe de la cátedra y el jefe de la cátedra era él. O sea, que no te daba ninguna opción, ¿me entiendes? Porque habían 10 profesores en la cátedra, pero si el profesor que te daba a ti no era ninguno de los otros 9, sino era él, que era el jefe de cátedra, las revisiones, que equivaldría como un proceso de apelación, eran ante él. Entonces, que no, digo, no había muchas opciones, sin embargo, siempre hay que ser observador de cuáles son los mecanismos, cuáles son los estilos, cuáles son las prioridades de esas personas. Yo, por ejemplo, en el pregrado, que tiene que ver directamente con la tutoría, pero tiene que ver con esto de conocer a las personas. Yo tenía 19 o 20 en las materias. Y había una que saqué 16. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo en todas estudié igual, me esfuerzo igual, obviamente una me gusta más que otra, pero en general yo comparaba en ese momento que el esfuerzo que yo le ponía era más o menos el mismo.
Entonces me puse a revisar, bueno, a los compañeros cuando les entregaban las pruebas, me puse a revisar las pruebas y me di cuenta que el profesor era caletrero y yo no era caletrero. Yo respondía con mis propias palabras. Y entonces me di cuenta que yo había respondido según mi criterio lo mismo que él preguntó, pero con mis palabras. En cambio, los que sacaron mejor notas que yo, él le respondieron tal cual él lo dijo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, como yo grababa las clases, después las transcribía, entonces yo había leído por ahí, es verdad, lo certifico, porque hasta el día de hoy yo utilizo esa estrategia que lo que tú escuchas mientras te duermes, se te graba. Y entonces yo todas las noches cuando me iba a dormir, cuando ya estaba así que me estaba quedando dormida, colocaba el cassette de la clase. Y un día me levanté hablando en latín y yo dije, verdad, esta luma me la aprendí. Entonces, en los exámenes, como ya me lo sabía de memoria tal cual, en los exámenes respondía a su estilo. En las demás materias respondía con mis propias palabras. Pero en la de él yo respondí a su estilo y para el siguiente examen saqué 19 y para el otro saqué 20. Entonces también, o sea, como va a ver, pues, bueno, si es cuestión de forma, o sea, si es algo que yo puedo, porque cuando yo comencé a hablar con usted, yo le hablé que el estudiante es el deber jurídico y por lo tanto nosotros como docentes, nosotros como tutores, debemos siempre procurar, ¿verdad? Todo lo que pueda contribuir al éxito de ese estudiante con el que nosotros hicimos ese compromiso. Pero a veces uno en aras de eso debe de sacrificar o debe de mediar o debe de conciliar en ciertas cosas. A veces son cosas de forma, ¿verdad? De repente al profesor, al jurado, al tutor, le gusta más X palabra que otra palabra y eso no le cambia en realidad el significado porque son sinónimos. Bueno, vamos a utilizar esa palabra. ¿Me entiendes? Yo siempre le digo a mi hija, no por todo hay que pelear, porque mi hija parece más abogada que yo. Todo el tiempo llega a la universidad con que tuve este primero con este profesor y el otro. Yo le digo, hija, pero no por todo hay que pelear. Hay que valorar cuáles son las verdaderas batallas que debemos de dar, ¿verdad? Si son cosas que realmente no le cambian el sentido, realmente no le cambian el significado, realmente no es otra investigación, sino que son cosas de forma. Mira, prefiere este estilo, prefiere que pongas el autor al principio y no al final, prefiere esta palabra que bueno, vamos a hacerlo para que el muchacho se gradúe o si no nosotros lo que estamos estudiando para que nosotros nos graduemos. Ahora, si son cosas en las que no se puede negociar, no se puede, porque eso me cambia mi investigación, eso no es lo que yo quiero investigar, eso va contra mi principio, contra X. Bueno, entonces vamos a cambiar tutor, vamos a pedir cambio de jurado, ¿me entiendes? O sea, hay que analizar bien los pros y los contras de la situación para ver cuál es la mejor vía para poder afrontarlo de manera positiva. No sé si esto que dije te ayuda en algo o te da luz en algo con respecto a lo que me planteé. Dice, sí, mi profe, gracias. Ahora, eso es importante. Por aquí colocó Luis Merlo, invitamos a realizar el taller de oratoria de la Dirección de Cultura en nuestro campus gratuito. Y por aquí mismo el que dice, eso es común con la IA, pero deben leer. Claro, debemos todos leer y todos, ¿cómo se llama? No voy a decir todos utilizamos la IA porque a lo mejor hay algunos que no lo utilizan, pero en su mayoría esa es la tendencia y no estoy para nada satanizando eso, yo soy pro tecnología. El asunto es verificar. Bueno, pensé que quizás iba a ser más corta este encuentro, pues porque lamentablemente existieron poquitos, pero bueno, ya llegamos a las 2 horas. Muchas gracias por su atención, por su compromiso, su responsabilidad. Cuando descargue esta grabación se las cuelgo en el aula virtual. Recuerden que tenemos un encuentro presencial y recuerden que en este primer módulo deben de generar un papel de trabajo y que ese título tiene que estar específicamente enmarcado dentro de lo que cualquier tema que ustedes quieran, pero que tenga que ver con el proceso tutorial. No puede ser un tema ajeno a la tutoría porque el diplomado es sobre tutoría. Y recuerden que una vez que se les apruebe este título, ese es el mismo que deben mantener durante todo el diplomado. Bendiciones y seguimos en contacto.
Gracias por su atención.